Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Magnífico arranque de semana, ojalá todos tengamos felicidad, mucha salud, mucho trabajo. Y pues lo cierto es que como la vida es breve, pues hay que disfrutarla al máximo, amigos, amigas. Y el día de hoy, lunes 9 del mes de mayo de 2022, pues estamos arrancando nuestro programa de los lunes, usted sabe, Los Innombrables, este programa que tiene como sus protagonistas, sus titulares, a nuestro querido amigo y también pues, un analista político muy reconocido a nivel estatal, nacional, eh, Armando Duarte Moller. Él, licenciado en Sociología, también doctor en Estudios de Desarrollo Global, consejero estatal de Morena en Baja California. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros. Buenos días. Muy Muy buenos amable, días. agradecidos contigo. Y pues pues el niño Daniel, el niño santo Daniel Solorio Ramírez, que tiene una concha, amigos y amigas, que no, ya la quisiera un caguamón, pero tremendo. Daniel. Tengo la fortuna de que bueno, siempre fui el más chico de todos los grupos. Aquí soy el mayor de todos ustedes, creo. Pero siempre fui el más chico de edad, siempre me decían el niño Daniel, el travieso Daniel. Daniel travieso, sí. Pero te convertiste en el niño Dios. Yo creo que sí. El niño Dios, Daniel Solorio, amigos y amigas, en sus ratos libres, también es pues, maestro en Derecho Constitucional, fíjense nada más, analista político también en Cuatro Vientos, en nuestro ombudsman de las audiencias de Cuatro Vientos. Él también pues es un activista social y pues forman parte de esta pareja diabólica de los innombrables, junto con Olga Alicia Aragón, pues la verdad es que ya el trío da miedo, amigos y amigas. Y bueno, el día de hoy, Los Innombrables tiene dos temas muy interesantes. Para empezar, un análisis rápido desde el punto de vista jurídico, algunos comentarios políticos quizá, sobre lo que le está pasando a Jaime Bonilla Valdés, que como lo pusimos en una fotografía por ahí donde lo pusimos muy compungido, pues está a punto de convertirse como el perro de las dos tortas. Y lo que pasa es que pues la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues resolvió quitarle su senaduría. Él todavía, por Baja California, él todavía, amigos y amigas, tiene un recurso, ahorita nos va a hablar precisamente Daniel sobre este tema. Él puede todavía acudir a la sala superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues para tratar de remediar lo que parece ya irremediable, ¿sí? Y por otro lado, el segundo tema, pues es la gira que concluyó ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por 5 países centroamericanos y del Caribe. Termina en La Habana, Cuba, con una serie de actos oficiales muy interesantes que hoy le dieron tema al presidente para destacar algunas cosas relevantes, entre ellas, pues que México, el gobierno mexicano va a contratar a 500 doctores cubanos para que vayan a las partes altas de las sierras de los estados más desprotegidos, más miserables de esta nación mexicana. Olga Alicia Aragón, bienvenida, buenos días. Gracias, Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues iniciamos nuestro programa y bueno, lo iniciamos con el abogado, con el maestro en Derecho Constitucional, Daniel Solorio, porque Daniel, sí necesitamos entender qué es lo que está pasando, en este caso del exgobernador Jaime Bonilla, quien apenas hace poco de nuevo retomó la curul en el Senado de la República, después de un tiempo en que se estuvo especulando mucho su posible ingreso al gabinete, algún cargo importante del gobierno federal, y pues él decide regresar al Senado, pero lo hace en un momento en que se está discutiendo, se está por resolver y se resolvió el jueves pasado, que a muchos nos sorprendió esta resolución de la Sala Superior de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues le niega ese derecho o no reconoce como un derecho el que
vaya Bonilla de nuevo al Senado y dicta una resolución en la que dice que existe un impedimento legal para que el ciudadano, en este caso Bonilla, regrese al cargo luego de desempeñarse como gobernador durante la licencia por tiempo indefinido que otorgó la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal, dice la sentencia, Bonilla optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho de elegir entre ambos cargos, quedando vacante la senaduría. De ahí que no es posible su reincorporación a esta última. Así lo señala la sentencia del tribunal que fue dictada, pues luego del juicio que se abrió por la presentación que hicieron, la denuncia que presentaron un exdiputado panista y un dirigente estatal del PAN en Baja California. Entremos a los detalles, Daniel, explícanos esta madeja y explícanos cómo quedaría el caso, si tiene este recurso, cómo consideras tú que analizará este recurso que presente Bonilla ante la sala superior del tribunal. Adelante, Daniel. Bueno, diré unas cuantas cosas muy brevemente. Primero, un reconocimiento al abogado tijuanense Juan Marcos Gutiérrez, que es un hombre estudioso, que es quien hizo la argumentación, planteó la demanda y llevó el caso hasta la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. La sala impugnó el regreso de Bonilla, impugnó el hecho de que Bonilla regrese a la Cámara de Senadores como uno de sus integrantes, bajo el argumento de que Bonilla optó por el cargo de gobernador en el momento en que rindió protesta como gobernador. Ese es el argumento que declaró fundado la Sala Superior. Dice la Sala Superior que como el artículo 125 de la Constitución le da a las personas, como en este caso a Bonilla, el derecho a optar, a elegir entre uno y otro, es decir, ser gobernador o ser senador, que ya Bonilla decidió en el momento en que después de que fue electo, rindió la protesta. Esa es más o menos la argumentación de la Sala Superior cuando dictó su sentencia hace apenas unos cuantos días, tema que ya ha sido del conocimiento público y me atrevo a decir del regocijo público de mucha gente de Baja California que no está tan contenta como es mi caso con el desempeño de Jaime Bonilla, ni en su carácter de dirigente de Morena, porque lo partió en dos, ni en su desempeño como diputado, ni en su desempeño como senador, ni en su desempeño como gobernador. Entonces hay un cierto regocijo, lo advierto, en un sector de la población que no considera a Bonilla un digno personero del presidente López Obrador en Baja California. Pero bueno, vamos al punto jurídico de nuevo. Mi punto de vista es diferente al de la Sala Superior y creo que al de la Sala Regional Guadalajara. Regional de Guadalajara. Y creo que la Sala Superior tiene mejores argumentos para confirmar la resolución que está impugnando Jaime Bonilla. ¿Cuál es un mejor argumento para decir que tiene razón el sentido resolutivo de la Sala de Guadalajara, aunque su argumentación sea endeble? Tiene razón el sentido resolutivo de la Sala Regional, pero por razones diferentes, es mi punto de vista. Así como lo dejó la Sala Superior, significa que una persona, en el caso concreto, que Jaime Bonilla es senador, tiene un cargo de elección popular, es senador, y luego se va de candidato a gobernador.
y ya cuando gana las elecciones, cuando ya es gobernador, puede decirle al electorado que le dio su voto para que sea gobernador, le puede decir, electorado, no quiero ser gobernador. Fíjate que soy senador, me vine de candidato a gobernador, pero fíjate que no quiero ser gobernador y me regreso al Senado. ¿Qué interpretación tan inadecuada la de la sala superior, porque permite ese jueguito en el que los electos popularmente, los que son electos popularmente, se van a buscar otro cargo de elección popular y si no lo ganan, regresan. Y si no lo ganan, regresan. Pero deja abierta la posibilidad, inclusive, abre la posibilidad expresamente de que alguien que tiene un cargo de elección popular se va en busca de otro cargo de elección popular y aunque lo gane, según esa sentencia, en el momento en que ya Jaime Bonilla es gobernador electo, pudo haber dicho, electorado de Baja California, no tengo ganas de ser gobernador, nomás vine a hacer un ejercicio de popularidad y ya me voy de regreso al Senado. Ahí les dejo el cargo de gobernador, hagan con él lo que quieran. Eso es una interpretación constitucional que hizo la sala superior, muy endeble, muy inadecuada, muy inapropiada, porque es una interpretación que no toma en cuenta las otras disposiciones constitucionales que le dan un alto valor jurídico al voto popular. Si tú vienes a pedirme el voto, dice el electorado, si tú vienes a pedirme el voto y te lo doy, es que vas a tomar posesión de ese cargo. No puede la Constitución protegerte el derecho a decir cuando ya eres gobernador electo que no quieres ser gobernador. Eso es exactamente una burla al electorado. Esa es mi observación a la sentencia de la Sala Regional Guadalajara. Creo que esta argumentación podría reforzar lo que va a decir la Sala Superior, que me parece que la Sala Superior de cualquier manera va a confirmar que Jaime Bonilla no es ya senador. Leyendo la información que el propio Jaime Bonilla ha publicado, pues hay que decir que es una argumentación muy flaca, muy endeble. Él está queriendo sostener o está sosteniendo en su recurso que el acto de gobierno por el que la sala, por el que la mesa directiva del Senado lo reincorpora, él regresa y le dice, Senado, vengo de regreso, recíbeme porque soy senador, ya terminé mi cargo de gobernador y vengo a regresar a mi escaño en la Cámara de Senadores. Entonces Bonilla dice en la información que publicó inclusive Cuatro Vientos, dice Bonilla, en ese momento que yo llego y presento esa solicitud, la mesa directiva, que es el órgano de gobierno interno de la Cámara, decide que sí regreso. Ese acto de gobierno es soberano. Ese acto de gobierno es soberano, no es materia electoral, es jurídicamente inimpugnable. Eso no tiene ninguna base. En primer lugar, no tiene ninguna base porque ni siquiera es una decisión del Senado, del Pleno del Senado. Es una decisión de la mesa directiva, un pequeño grupo de senadores que toman esa decisión de reincorporar a Bonilla. No es una decisión del Pleno de la Cámara de Senadores, en primer lugar. En segundo lugar, no hay ninguna base en la Constitución para considerar que ese no es un acto o que ese no es un acto revisable por los tribunales electorales. Desde luego que es un acto revisable por los tribunales electorales. Lo que Bonilla quiere decir en su argumentación es que cuando la mesa directiva lo recibe, ese acuerdo es un acto soberano. Es un acto de soberanía que no se puede revisar por jueces. No tiene solidez. Por eso me parece que en pocos días, en una semana, 2 semanas, la Sala Superior resolverá
En definitiva, y mi doctrina podría estar equivocada eventualmente, porque con los jueces no se puede estar completamente seguro nunca. Podría estar equivocado, pero mi pronóstico es que se va a confirmar y ya Jaime Bonilla tendrá que buscarse otra ocupación, porque el Senado ya no va a ser su lugar, va a ser el lugar de su suplente. Bueno, pues de hablar. Ese es lo que yo quería decir sobre ese punto. Adelante. Sí, que además la sentencia de la Sala Superior, perdón, de la Sala Regional de Guadalajara, pues también mandata el que su suplente, el ex senador que estuvo supliendo todo este tiempo a Bonilla, senador Novelo, regrese al Senado, también lo incluye. Pero por lo pronto el Senado de la República, pues en voz de esa pequeña mesa directiva o representantes de esa mesa, pues ha dicho que Bonilla continuará ahí, ¿verdad? Que para ellos es el senador por Baja California, que fue votado, que ganó la elección y que seguirá ahí hasta que haya una resolución definitiva, que será la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y muchos de estos conflictos en los que se ha visto embrollado Bonilla y enfrentado y confrontado con magistrados, con ministros, con jueces, parten pues del hecho de que él deja la senaduría para contender por una gubernatura que fue solo de 2 años. Intentó hasta el cansancio ampliarla a 5 años, le dijeron que eso era un fraude a la ley, esa fue una resolución, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que termina su mini periodo de gobernador de 2 años, que así se había establecido desde legislaciones anteriores para empatar los procesos electorales, y le tocó a él, ¿verdad?, tener esta mini gobernatura en cuanto a tiempo, pues decide finalmente regresar al Senado y ahora le están, por decirlo coloquialmente, le están moviendo la curul. Entonces, en la conducta de Jaime Bonilla, notoriamente ha faltado asesoría jurídica sólida. Nunca tuvo asesoría jurídica sólida y incurrió por eso en graves dislates. Pero bueno, pues de hablar. Un último comentario me gustaría hacer, mi estimado Daniel. Sí, efectivamente, coincido contigo. Los pleitos judiciales que enfrentó el exgobernador de Baja California lo dejaron muy mal parado, todas las perdió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al menos ya en la sala regional, pues es inminente, porque destacaba el hecho de que una vez que estábamos leyendo la resolución de la sala regional, a mí me llamó la atención la contundencia con la que los 3 ministros que integran esta sala fueron desechando uno por uno los argumentos que, como bien tú lo dices, muy endebles del mandatario, del exmandatario. Los consideró totalmente ni siquiera improcedentes. Y me llamó la atención que cuando entra ya al análisis de fondo de la petición que hicieron un ciudadano y un representante del Partido Acción Nacional, que fueron los que presentaron los 2 juicios, un juicio ciudadano y otro pues el electoral, ¿no? El exdiputado federal Juan Marcos Gutiérrez y el Partido Acción Nacional. Ellos presentan sus argumentos, entran al análisis e incluso llama la atención que muchos de los argumentos, por no decir que casi la totalidad de los argumentos de Jaime Bonilla, le sirvieron a los magistrados, obviamente al ministro ponente y a los 2 magistrados que integran la sala, para citar jurisprudencia que ya dictó la sala superior, sí, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual nos hace ver, aun cuando tú dices que no son los mejores argumentos para destituir finalmente a Jaime Bonilla, ya lo ha dicho. En definitiva, pues sí son de un peso enorme, ¿no? Enorme. Y porque que pues ya tienen la fuerza del superior, sí. Así es, jurisprudencias
que pues obviamente la sala superior del Tribunal Electoral de la Poder Judicial de la Federación no creo que vaya a dictar en contra de sus propias jurisprudencias, por lo cual es inminente dos cosas. Ya el retiro formal de la senaduría y por otro lado entra Gerardo Novelo, de nueva cuenta como senador. Gerardo Novelo, un empresario turístico e inmobiliario de Ensenada, que finalmente también enfrentó finalmente la ira de Jaime Bonilla. En los últimos meses, con una relación muy ríspida, siendo todavía Jaime Bonilla el gobernador del estado, a grado tal que le aventó la caballería en contra de la empresa turística que tiene el senador aquí en las inmediaciones del estero Punta Banda. Entonces, esto va a ser muy interesante ver finalmente a Gerardo Novelo regresar al Senado y de alguna forma, si lo vemos también desde el punto de vista político, en la región de Baja California, pues le quitan una presión al gobierno de Marina del Pilar Ávila, porque sabemos que podría estarse operando desde el Senado de la República muchas cosas en contra de la administración actual de Morena a través de Marina del Pilar. Yo quiero nada más subrayar estos datos que creo que son interesantes también para hacer un análisis general y bueno, obviamente también agradecerle a nuestros queridos amigos de Cuatro Vientos que están compartiendo el programa. Les pedimos de favor que si pueden ayudarnos a compartirlo, a darnos likes si les gusta o cualquier otra emoción que les provoque nuestro programa. Y pues saludar a Gisela Lagunas Loaiza. Muchísimas gracias por tus comentarios, Gisela. Muy interesantes aquí toda tu información. Aún les deben a muchos compañeros del Magisterio Federal, en el gobierno federal, estatal. No hay cambios. Vamos a ver si ahora con estos cambios que se están anunciando en el Senado puede haber un mejor apoyo para los trabajadores de la educación. Irene Ríos, muchísimas gracias. Te mandamos también un afectuosísimo saludo. Muchísimas gracias también a otras personas. Perdón, ahorita voy a ver aquí otras personas que nos están acompañando en el programa y agradecerles mucho por sus comentarios y por estar con nosotros aquí trabajando directamente con Cuatro Vientos. Bueno, yo nada más una duda que tengo que me gustaría así rápidamente que me la pudiera contestar, me pudiera ayudar a pensar qué es lo que va a suceder el licenciado Daniel Solorio, y luego ya pasamos con nuestro compañero Armando Duarte, el maestro Armando Duarte, a que haga algún comentario general sobre este asunto y al tema para el que nos habíamos programado el día de hoy, que es el viaje, la gira que hizo el presidente López Obrador por Centroamérica y a Cuba. Pero la duda es esta: en tanto la Sala Superior recibe el recurso de Bonilla y lo resuelve, ¿qué sucederá en el Senado? ¿Bonilla sigue ahí en ese espacio, en esa curul, o tendrá que presentarse Gerardo Novelo? Lo pregunto porque pues hay ya algunas reacciones de senadores morenistas en las que dicen que Bonilla ha de seguir hasta que se resuelva por parte de la Sala Superior del Tribunal, y que incluso pues el próximo miércoles hay una sesión de la Comisión Permanente del Senado en la que estará Jaime Bonilla porque es integrante de esta comisión. ¿Qué sucederá en este inter? Es mi pregunta. Y luego que ya que contestes, pues nos vamos con Armando. Adelante, Daniel. Bueno, yo no sé qué va a suceder, qué van a hacer en los hechos los senadores con Jaime Bonilla ahí, o qué va a hacer Jaime Bonilla. Lo que sí sé es que la sentencia que dictó la Sala Regional Guadalajara, al ser impugnada, se dicta la sentencia y en un plazo muy breve de 3 o 4 días, no recuerdo, 3 o 4 días, Jaime Bonilla tiene derecho a presentar su recurso. Ese plazo de 3 días. Ese recurso no suspende la ejecución de la sentencia que ya se dictó. Okay. Es decir, la sentencia tiene su fuerza jurídica y debe ser cumplida por el Senado. Pero de que deba ser cumplida a que se cumpla, quién sabe.
porque allá hay de por medio una decisión que tiene que tomar la Cámara de Senadores o en pleno o en su mesa directiva. Tiene Oye, que tomar abogado, pero si no se cumple una sentencia, estaría el Senado incurriendo en desacato. y puede haber procedimientos. Lo que pasa es que los procedimientos para forzar la ejecución de las resoluciones son también lentos. Me parece que lo jurídicamente decente, correcto, obligatorio, es que Jaime Bonilla ya no es en este momento senador. Punto. Ya no es senador. La Cámara de Senadores tiene el deber de separarlo y llamar a su suplente, tal como ordenó la resolución del tribunal. Hasta ahí la parte jurídica de las cosas. Lo que hagan los senadores, lo que haga el Senado, bueno, quién sabe. Yo espero que obedezcan la sentencia, que se cumpla, pero bueno, observemos qué va a pasar en los días que vienen. Por otro lado, también, es una duda, Dani. ¿Perdón? Perdón, es que me abriste una gran duda. Lo que pasa es que ha habido resoluciones en donde, por ejemplo, la misma, cualquier sala regional determina un X caso, X expediente, X juicio, y no se aplica hasta que finalmente hay una resolución más definitiva de la sala regional, salvo que el tiempo se venga encima en materia electoral. Por ejemplo, en el caso de la exdiputada Miriam Cano, ella tuvo dos resoluciones en contra y siguió como candidata sin ningún problema. Y fue hasta unas horas antes de que se realizara la elección del año pasado en el estado, cuando ahí está la resolución de la sala regional. Obviamente a la diputada ya no le da tiempo de acudir a la sala superior, y bueno, pues se tiene que ejecutar finalmente esa sentencia. Pero así como el caso de Miriam Cano, yo he visto otras sentencias en donde pues el que es sancionado todavía el que es observado o tiene una resolución en su contra de una sala regional, todavía se queda en el cargo hasta que finalmente la sala superior dice, no, sí, tiene razón la sala regional o no tiene la solución la sala regional. Por eso es mi duda. Y yo a lo mejor también creo que tienen esa misma duda de los senadores de Morena, ¿no? Y el mismo Senado de la República. Lo que pasa es que la parte jurídica es muy sencilla. En la práctica se llegan a complicar las cosas. Ajá, okay. Se dicta la sentencia, ya es obligatoria, en ese instante mismo de dictarse ya es obligatoria, pero ahora depende de cómo la quiera tomar, cómo la quiera entender el que tiene que cumplirla. El que tiene que cumplirla puede decir, de inmediato le doy cumplimiento. O puede decir, me hago cochito, me espero a ver qué pasa. Voy a esperar a ver hasta el último momento me espero. Pero eso sería ilegal. Pero esa actitud es ilegal. No, desde el punto de vista teórico. No, es antijurídico porque Jaime Bonilla deja de ser senador en el momento que la sala regional así lo declara. Ya no lo es. Pero, ¿qué va a hacer en la práctica? Hay que observarlo. Entonces, legalmente en este momento tenemos un senador menos. Un ex senador. Sí, un ex senador. Legalmente tendríamos, legalmente tendríamos, si se ejecuta como viene la sentencia, tendríamos a Gerardo Novelo de nuevo en el Senado de la República. No tendríamos senador. Estaría claro, porque tiene dos órdenes a la sentencia. Digamos que si yo saliendo de mi casa voy al centro cívico y encuentro a Jaime Bonilla y a Gerardo Novelo en la calle, saludaré a Jaime Bonilla y le diré, señor ex senador, y al otro le diré, señor senador, ¿cómo está? Gusto saludarles a ambos. Pero no sabemos quién es el senador ahorita. No, ahorita la sentencia regional es Novelo. Sí, por eso. Pero en el Senado, o al menos los senadores de Morena dicen, no sabemos qué onda. Jurídicamente sí sabemos. Sí. En los hechos. Eso estoy de acuerdo. Esa era lo que queríamos saber de ti, Daniel. Eso es carísimo. Jurídicamente esta sentencia está firme a menos que la sala superior resuelva lo contrario. Esta es la que está en firme ahorita, esta sentencia, hasta que venga una sentencia definitiva de la sala superior. Esto es lo que...
no va a tardar mucho. En esos casos la sala resuelve en 2 o 3 Ojalá. semanas. Ok. Ojalá. Sí, tiene que resolverlo rápido, no me queda duda. Armando, ¿qué piensas de esta situación? Y te lo pido también en un contexto general que tiene que ver con una opinión que se generaliza en la población, de decir, pues es que no nos gusta el chapulineo, le dice la gente así en términos coloquiales. Si te eligieron para un cargo, termínalo, porque luego creas este tipo de problemas también, ¿no? Y a la gente como que no le agrada de todos modos el que un candidato no concluya un cargo, se vaya a otro, y menos todavía de que después de que termine el otro o antes de terminarlo se regrese al anterior, este bailoteo que tanto le criticaron precisamente a un senador gobernador del Partido Verde Ecologista que hizo lo mismo, ¿no? Aunque en periodos más breves, sin terminar su periodo en uno y en otro cargos. ¿Qué piensas tú de esta situación, Armando? ¿Tienes apagado tu micrófono, por favor? Ahí está. Perdón, ¿eh? No hay problema. Sí, bueno, yo creo que más allá de los aspectos jurídicos, yo haría referencia a las implicaciones políticas que esto tiene. Para nadie es desconocido que en un periodo la estrella política de Jaime Bonilla brilló intensamente. Fue todo este periodo previo al 2018 y durante el 2018-19, que llevó a Jaime Bonilla a ser dirigente estatal de Morena en Baja California, hombre de todas las confianzas, me consta, de Andrés Manuel López Obrador en ese momento, cuando el partido estaba en ciernes, y diputado federal, posteriormente senador de la República y luego gobernador. Y hacia el final de la gubernatura o en el periodo posterior, inmediatamente posterior, había fuertemente la idea, o el rumor por lo menos, de que iría Jaime Bonilla a formar parte del gabinete del presidente de la República. Entonces, estamos hablando de una trayectoria muy exitosa de Bonilla, digamos, en los marcos de la Cuarta Transformación. Yo lo he dicho muchas veces, que jugó un papel importante en el posicionamiento y los logros políticos de la Cuarta Transformación en términos de votos de Morena en Baja California. Puso de alguna manera al servicio de la causa sus empresas de comunicación, que jugaron un papel, yo considero, importante en posicionar a la Cuarta Transformación en Baja California. Y lo he dicho también, creo que esa fue la causa por la cual Andrés Manuel le dio todas las confianzas para llevar adelante este proceso en Baja California. Sin embargo, su estilo muy personal de ejercer la política, de desarrollar las actividades, lo fue llevando paulatinamente a ir dejando de lado, yo lo he dicho de esa manera, desperdiciando la gran oportunidad que tuvo de haberse convertido en el referente político principal por mucho tiempo de la Cuarta Transformación en Baja California. Y fue dilapidando ese capital político como consecuencia de ese estilo personal de gobernar. No propició la unidad al interior de Morena, no logró esa situación que tenía todo para haberlo logrado. Y me parece que esto tenía o tuvo que ver con una decisión política de acaparar o concentrar todo el poder y de no dar juego
a otras expresiones dentro de Morena. Que hubiera sido lo más sano, que hubiese sido tal vez lo que le hubiese garantizado haber mantenido esa trayectoria ascendente. Pero no solamente a nivel partido, a nivel de desempeño como funcionario público, también lo llevó a irse aislando. Recuerdo acontecimientos en los que incluso ante funcionarios del gabinete tuvo algunas diferencias y confrontaciones que a mí me llevaron a decir que se le estaban cerrando las puertas no solamente entre un sector de Morena en Baja California, sino que también se le estaban cerrando las puertas en Palacio Nacional. Más allá de que el presidente ha hecho frecuentes o más bien reiteradas expresiones de que es su amigo y de que él no puede opinar objetivamente por esa circunstancia con relación a Bonilla. Es su amigo, le tiene deferencia y eso influye en su percepción. Y me parece que es un acto de congruencia del presidente, en el sentido de que él tiene, digamos, presente el papel que Bonilla jugó y le tiene un reconocimiento por lo mismo. Y es congruente con esa postura. Y llegado el momento, por todas las situaciones que se fueron presentando, muy en particular ese afán o deseo de Bonilla de aumentar su periodo de gobierno, pues llevó a que el presidente incluso públicamente dijera, yo no lo haría. No estoy de acuerdo. O sea, ahí pintó raya definitivamente con respecto a esta pretensión. Y creo que después de eso, esa relación fue distanciándose. Y más recientemente tuvimos el conocimiento de que hacia el final de su periodo, Bonilla recibió, y fue, no sé si sería parte de las razones por las cuales el anterior secretario de Hacienda no fue promovido al Banco de México, recuerdan ustedes el caso, recibió por adelantado participaciones del gobierno del Estado para hacer frente a ciertos compromisos que dejaron financieramente en condición un tanto vulnerable a la nueva administración. Entonces, yo pienso que se fue dando esta circunstancia y podríamos decir, esa es mi lectura, que esta resolución abona, o esta sentencia del tribunal abona aún más a esta declinación de la estrella política de Jaime Bonilla en Baja California. Sabemos que él sigue teniendo ascendencia en un grupo importante, pero las condiciones son totalmente distintas. Y sin ningún cargo, sin ninguna posición política importante, esa ascendencia puede ir, o más bien es previsible que siga declinando. Entonces, yo haría esa lectura con relación a esta situación. Y me parece que la responsabilidad en todo caso, pues es solamente del señor Bonilla, ¿verdad? Yo pienso que él desaprovechó una gran oportunidad que tuvo por su estilo personal de hacer la política, que en muchos aspectos choca, es distinto al estilo personal de hacer política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa sería mi opinión sobre el tema. Sí, antes de que pasemos al siguiente tema, Olga, me gustaría hacer algún comentario, porque quiero subrayar algo que fue, creo que relevante para Cuatro Vientos, desde hace varios años, cuando en el aspecto político del significado de la presencia de Jaime Bonilla en la política de Baja California. Hay que mencionar, y Cuatro Vientos lo dijo desde hace muchos años, que cuando el Partido del Trabajo le prestó sus siglas a Jaime Bonilla para que se convirtiera en diputado federal,
Nosotros aquí subrayamos muy específicamente que eso era muy peligroso porque estábamos ante un hombre que representaba a un grupo político que había significado lo peor en materia de represión, autoritarismo, impunidad y colusiones. Ya se murió este hombre, no se puede defender, pero en su momento, cuando él estaba vivo, y me estoy refiriendo al exgobernador Jicotenca Leiva Morcera, aquí en Cuatro Vientos lo dijimos, ¿sí? Ya conocíamos que él estaba interviniendo en asuntos del agua en el Estado. De hecho, él estaba muy activo, siendo diputado federal, estaba muy activo promoviendo la planta desalinizadora allá en Playa de Rosarito. Y políticamente se sabía que este grupo, ¿sí?, estaba utilizando a los medios de comunicación de Jaime Bonilla y a sus empresas para precisamente no posicionar a Morena, sino posicionar un objetivo político, electoral de ese grupo. Que lo llegan finalmente, bueno, finalmente sucedió lo que sucedió en las elecciones para el Senado de la República, para la gubernatura del Estado, pero para Cuatro Vientos jamás fue sorpresa, ni tampoco yo en lo personal considero que no es una responsabilidad que solamente le queda a Jaime Bonilla, sino que hay muchos actores más que están también involucrados en responsabilidades del exgobernador que tuvimos y del senador que estamos a punto de perder, para bien del pueblo baja californiano. E incluso hasta para bien de esta misma administración estatal que tenemos con Morena. Entonces, siento yo que desde el punto de vista político también tenemos que señalar que muchos baja californianos sabíamos perfectamente bien qué tipo de grupo político estaba llegando con Jaime Bonilla a la administración pública del Estado. Entonces, cada quien debe de asumir sus responsabilidades finalmente de qué fue lo que sucedió con Jaime Bonilla como gobernador, Jaime Bonilla como el gran legislador de Baja California, Jaime Bonilla también como el gran juez de Baja California, porque en los tres áreas estuvo presente haciendo daño a la comunidad de Baja California. Y es cosa que ahora pues, se está tratando de resolver algunas de las cosas, de todas estas herencias terribles que dejó este hombre y su grupo político, ¿sí? Para los baja californianos. Entonces, nada más quería subrayar eso, que Cuatro Vientos en este caso creo sí asume totalmente su responsabilidad política de señalar con mucho tiempo de anticipación el tipo de problema que se nos venía encima con Jaime Bonilla y el grupo que representó a lo largo de toda esta trayectoria política que parece ser a punto de declinar. Ahora sí. Bien, gracias, Javier. Pues entremos ya de lleno a esta gira que ha realizado el presidente de la República por Centroamérica y el Caribe. Fue una gira así, dicho, muy rápido. Fueron 5 países del día 5 al día de ayer, día 8 de mayo. Empezó en Guatemala, siguió en Salvador, Honduras, Belice y concluyó en Cuba. Al inicio de su gira, el presidente López Obrador le dice al presidente de Guatemala, dice, se acabó el periodo oscuro y decadente en el que México se ausentaba de América Latina. Con estas palabras, pues el presidente López Obrador confirma en esta gira lo que ya venía anunciando de meses atrás, la necesidad de lograr una mayor integración con lo que es Latinoamérica, para así en una posición de hermanada, de defensa de intereses conjuntos, también buscar la unidad del continente. Ha hecho llamados al presidente de Estados Unidos, al presidente de Canadá, a desarrollar América Latina con una visión regional para hacer frente a los problemas que se generan, incluso que encuentran desenlace en términos bélicos en un mundo cada vez más multipolar, con economías emergentes poderosas como la de China. Me gustaría que empezara Armando, si estás de acuerdo, Daniel, en que nos dé una visión general de esta gira, que es la primera que realiza el presidente
a Latinoamérica, a una región de Latinoamérica, y que precede a la que tendrá en junio próximo en Estados Unidos, en su participación en la Cumbre de las Américas, donde el anfitrión es el presidente Joe Biden. Adelante, Armando. Sí, bueno, yo comentaría en primer lugar, pues el signo, ¿no? de esta gira, digamos, la característica como principal de esta gira. Evidentemente no puede ser leída solamente en términos regionales, es decir, como una gira que buscaba acercarse a ciertos países con los que nos unen problemas muy concretos, como es el caso de la migración, por ejemplo, el desarrollo de esta región de nuestra América, o también el acercarse y tratar de incorporar, mediar en la difícil relación, o más bien la no relación entre Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Desarrollar un papel mediador. Es decir, no es nada más eso lo que habría que ver, ¿no? Sino que hay que tomar en cuenta que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, obligado por las circunstancias, ha tenido que asumir una postura de mayor presencia internacional. Todos recordamos cómo él al inicio, durante su campaña y al inicio de su gobierno, hablaba de que la mejor política exterior era la política interior. Y fueron los primeros 2 años del gobierno de Andrés Manuel, años en los que el presidente no consideró salidas al extranjero. Las primeras que se hicieron fueron a Estados Unidos, y motivado también por circunstancias muy específicas, ¿no? La actitud de Donald Trump, por ejemplo, con respecto a nuestro país, que llevó a tensionar las relaciones. Y Andrés Manuel se dio cuenta que México no podía desarrollar su política interior adecuadamente si no atendía este tema, si no distensionaba esta relación con el presidente de los Estados Unidos, y buscaba la manera también de evitar abrir allí un flanco, un nuevo flanco en su lucha interna por posicionar a la Cuarta Transformación en contra de pues el movimiento conservador y la resistencia conservadora. Y ahora en este caso también tengo yo la impresión de que esta gira obedece a la necesidad que tiene el presidente de impulsar una forma distinta de llevar a cabo las relaciones entre todos los países de América, incluidos los Estados Unidos, como condición para digamos, quitar obstáculos a su proyecto nacional, el proyecto de la Cuarta Transformación. Y me refiero específicamente a este llamado que ha planteado, que hizo originalmente en aquel evento conmemorativo de el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, cuando habló de ese proyecto de integración no latinoamericana, de integración continental, de integración americana, que es un planteamiento que podríamos decir es original, haciéndolo quien lo hace, porque ya Estados Unidos lo ha hecho, ¿no? Estados Unidos ha hablado de la integración del continente, pero en función de sus intereses geopolíticos, ¿no? El acuerdo de libre comercio de las Américas fue eso, una estrategia para tratar de unificar a todo el continente, pero bajo la égida de los Estados Unidos. Es decir, a partir del principio de la hegemonía de los Estados Unidos. Y el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador es la integración de América en una nueva política, en una nueva relación de cooperación para el desarrollo, de respeto a la soberanía y del abandono de toda pretensión hegemónica. Es un planteamiento
totalmente distinto al que hace Estados Unidos, y por eso digo yo que es original, porque viniendo de un presidente latinoamericano, es único, diferente, porque todos los discursos provenientes de los países latinoamericanos van en el sentido de la unión de Latinoamérica, como resistencia, pero también como alternativa frente a la injerencia de los Estados Unidos. Esto da para mucho. El debate, incluso en la izquierda, está apenas empezando sobre este tema. Y me parece que es un tema fundamental. Yo en lo personal sostengo que más allá de las posibilidades que pueda tener este proyecto, el propio presidente lo mencionó en su mañanera del día de hoy, dice, o incluso en el discurso que hizo en Cuba, dice, se podrá decir que es utópico o que es ingenuo este planteamiento, pero luego responde, pero es una salida que hay que explorar y que hay que, que hay que considerar, porque no debemos cerrarnos al diálogo, hay que abrirnos al diálogo, y es al diálogo de todos, incluidos los propios Estados Unidos. Esto pudiera parecer contradictorio con la postura de la asumida en la CELAC, en el sentido de que esta organización, esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, precisamente se da para, como alternativa frente a la Organización de los Estados Americanos, que sí incluye a Estados Unidos y Canadá, y la CELAC no, los excluye y hace un organismo de consulta, de intercambio y de cooperación entre países latinoamericanos. Y México fue, hasta el año pasado, el presidente durante un año de esta cumbre, y la revivió, porque estaba prácticamente desaparecida, ¿no? Tenía existencia formal, pero no había una existencia real. Había sido superada por el Grupo de Lima, que se había organizado precisamente para tratar de desestabilizar y de poner en contra de los gobiernos de Venezuela y de Cuba al resto de América Latina, y que buscaba dar digamos, abrir el camino a una integración muy apropiada a los intereses de los norteamericanos. Bueno, se recupera la CELAC, se revive la CELAC con este espíritu de unidad latinoamericana, ¿verdad? Y empiezan a actuar sobre cuestiones muy específicas que tienen que ver con todos los países de América Latina. Y entonces dice uno, bueno, ¿no es contradictorio? Y yo lo que pienso es que es parte de la misma estrategia. Es tener esas cartas para la negociación con los Estados Unidos y tratar de avanzar en el planteamiento general o el planteamiento central que está haciendo López Obrador en materia de política exterior. Propiciar una nueva relación entre todos los países de América Latina, caracterizados por el respeto a las soberanías, por el trato digno, el trato respetuoso entre todos, no subordinado a ninguna pretensión hegemónica y con el único propósito de hacer de América Latina una región próspera y de mayor justicia social. Esto en el marco de una situación internacional caracterizada por la declinación, y en esto ha sido muy claro Andrés Manuel López Obrador, y coincido con esta apreciación que nos han hecho ya otros destacados estudiosos de la geopolítica en América Latina, como Atilio Borón, que dicen que Estados Unidos es una potencia declinante, una potencia hegemónica declinante, y que en contraparte hay otras potencias que están en ascenso, evidentemente China, pero no solamente, y que van a reconfigurar el panorama político mundial. Y entonces Estados Unidos, frente a esto, ha asumido una decisión muy
en sintonía con esa pretensión hegemónica a nivel mundial, como es, por ejemplo, el de tratar de debilitar a sus contrapartes, en este caso, y estamos viendo que en este momento es claramente, está enfocando todas sus baterías hacia la Unión Soviética, perdón, hacia Rusia, la ex Unión Soviética, ¿no? Con este conflicto que se está dando allá y toda esta serie de sanciones que se han venido planteando. Y miren, López Obrador dijo, cuando se refirió al caso de Cuba, y que se refería a la cuestión del bloqueo, para tratar de que por la necesidad el pueblo de Cuba se pusiera en contra de su gobierno. Y señaló que esa era una estrategia perversa. Bueno, yo digo, lo que está pasando con la guerra Rusia-Ucrania es parte de una estrategia perversa de los Estados Unidos para tratar de recomponer su maltrecha hegemonía mundial. Porque fue Estados Unidos quien impulsó el crecimiento o el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia desde hace tiempo, y prestó oídos sordos a las protestas que Rusia venía haciendo desde hace tiempo, a las propuestas incluso que había hecho Rusia desde hace mucho tiempo. Bueno, llegó a plantear Rusia la posibilidad de que ella formase parte de la OTAN. Pues qué mejor seguridad querían los países de Europa si Rusia misma formaba parte de la misma organización militar. Pero fue rechazado por completo, porque la estrategia de los Estados Unidos era provocar un conflicto que le permitiera poner contra la pared a sus aliados de Europa y obligarlos a definirse, o están conmigo o están contra mí. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso Estados Unidos no abona nada al diálogo en el caso de Rusia y Ucrania, y al contrario está promoviendo y obligando a sus aliados en Europa a incrementar, fíjense ustedes, la ayuda militar a Ucrania, para mantener viva la guerra durante el mayor tiempo posible, porque eso llevaría a, o su propósito fundamental es que Rusia no pueda establecer mayores nexos de carácter económico con Europa Occidental, porque eso quitaría poder e influencia a los Estados Unidos en esa región del mundo. Y ya se estaba dando. Cuando Rusia construye contra toda la oposición de los Estados Unidos este gasoducto, el Nord Stream 2, que iba a incrementar de manera enorme la dependencia de los países de Europa Occidental con respecto a los energéticos provenientes de Rusia, y que iba forzosamente a estrechar relaciones, obligar a estrechar relaciones. Estados Unidos inmediatamente empezó a protestar y le puso miles de trabas al gasoducto. Todas fueron superadas, y cuando estaba a punto de funcionar, casualmente viene este problema, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? No, pues que los países de Europa se están viendo ante la disyuntiva de tener que, obedeciendo a los Estados Unidos, tratar de, o sea, imponer un embargo al petróleo y al gas proveniente de Rusia, y buscar otras alternativas. ¿Cuáles son las otras alternativas que tienen? Bueno, el mayor productor de energéticos en el mundo es nada más y nada menos que los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos está tratando de conquistar el mercado de energéticos de Europa, y esta guerra le cae como anillo al dedo para lograrlo. Por eso es que esta decisión de Estados Unidos de resolver el problema de su declinación hegemónica a través de este tipo de mecanismos contrasta con lo que está planteando López Obrador. ¿Qué le propone López Obrador a Estados Unidos? Mira, olvídate de eso. Saca las manos de esa situación, ¿no? Concéntrate. América tiene todo para convertirse en un polo de desarrollo económico que le permita competir en buena lid con los otros polos de desarrollo, en este caso Asia, ¿no? La misma Europa, y poder crear una región próspera
a condición de que te olvides de esos afanes hegemónicos y de dominio que tienes, no solamente sobre otras regiones, sino también sobre América Latina. Y entonces, ahí está la cuestión. Son dos grandes proyectos para recomponer el orden mundial, el de los Estados Unidos, que es más de lo mismo, y el que propone la cuarta transformación, que es un cambio de paradigma, en donde no sería por la fuerza, no sería a través de la imposición o de la guerra, como se mantendría, digamos, una presencia importante de Estados Unidos en el mundo, sino que sería a través del desarrollo económico, a través del comercio, ¿verdad? Como no Estados Unidos, América toda podría convertirse en una región próspera, ¿verdad? Que pudiese competir en buena lid, así lo dice Andrés Manuel, con las otras potencias, y que alejaría el peligro de una confrontación, porque el desbalance entre ser una potencia económica declinante y al mismo tiempo ser la principal potencia militar del mundo, pone al mundo ante el riesgo de una conflagración que, lo estamos viendo en Ucrania, puede tener consecuencias impredecibles. Entonces, ahí está, son dos propuestas para la reorganización del mapa mundial. Y a mí me parece que esta gira fue en ese sentido, porque hay que recordarlo. Andrés Manuel habló del desarrollo de la región centroamericana para evitar el problema de la migración, para impulsar la cuestión del desarrollo, pero hizo su crítica a Estados Unidos cuando dijo: no han podido aprobar en el Congreso 4,000 millones de dólares para el programa, para estos programas sociales, y ya aprobaron más de 30,000 millones de dólares para enviar armas y pertrechos a Ucrania. Entonces, claramente Estados Unidos está diciendo: es que esta es mi opción, ¿no? Y López Obrador dice: esta es la otra, esta es la que se debe de impulsar, y lo hace con hechos, porque duplica la aportación que va a hacer a El Salvador, porque libera al comercio con Belice de aranceles, porque promueve en Guatemala el impulso de estos programas, y en el caso de Honduras consolida, porque ya son programas que están aplicándose en esa zona, se consolidan estos apoyos, se duplican, y en el caso de Cuba, pues va y dice: yo jamás estaré a favor de un intento golpista. Me parece que es una estrategia perversa a través de la necesidad empujar al pueblo cubano a rebelarse en contra de la revolución, y les propone, ¿no? Dice: yo confío en que esta revolución se va a renovar dentro de la revolución, una nueva revolución en la revolución, es decir, no una cosa distinta, sino mejorar esta, ¿no? Renovarse, es el planteamiento que le hace a los dirigentes cubanos. Tienen que renovarse para poderse mantener en la posición en que están, y en eso cuentan con todo el apoyo de nuestro país. Entonces, a mí me parece una gira de grandes dimensiones, más allá de que la zona de recorrida sea pequeña, ¿no? Y que los países que fue a recorrer son, desde el punto de vista económico y político a nivel internacional, pequeños, pero el sentido de la gira y de los planteamientos que hace son de la mayor magnitud y de la mayor importancia. Sí, sí, sin duda, Armando, y creo, Daniel, que en efecto es una visión más amplia que lo regional de que es Centroamérica. Es para el continente, y es a partir de la definición de esta visión de política internacional del presidente López Obrador, un mensaje al mundo también. Un mensaje al mundo de cómo han de darse las relaciones
en pleno respeto a las soberanías de cada nación, por pequeña que sean, porque una nación forma parte de un continente y en la medida en que esa nación se recrudezcan los problemas sociales y económicos que padece, pues lo estamos viendo, se afecta a todos. Y ese es el problema que se ve con toda claridad en el problema migratorio. En la frase completa que dijo López Obrador al inicio de su gira en Guatemala ante el presidente Alejandro Giammattei como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región, en pleno respeto a las soberanías y las características propias de cada pueblo y de cada país. Y el planteamiento central, Daniel, estuvo muy enfocado en lo que el presidente López Obrador llama atacar las causas de fondo del problema de la violencia y del problema de la migración. Y por eso este reclamo, este reproche que nos recuerda en este momento Armando Duarte hacia Estados Unidos, de que dice el presidente, llevo 4 años pidiendo al gobierno de Estados Unidos que cumpla algo que finalmente se comprometió Joe Biden a hacer y no lo ha cumplido. Entregar $4,000 millones a esta región de Centroamérica para impulsar programas sociales que permitan retener a la población en sus lugares de origen, con sus familias, que no se vean obligados a emigrar, y no lo han hecho, no quieren invertir aquí. Dice Armando, pues es que tienen su propia visión Estados Unidos de cómo enfrentar los problemas, y es una visión que nos afecta muchísimo. Ya vemos cómo nos está afectando por ser geográficamente el paso obligado de miles de migrantes hacia Estados Unidos en un proceso de migración que cuesta mucho dolor y muchas muertes a los pueblos de México y de Centroamérica. En estos programas sociales hay el compromiso también bien visto por países como Honduras, El Salvador, de desarrollar proyectos como el de Sembrando Vida, ¿verdad? Y construyendo el futuro, para los que México ya ha invertido pues cerca de $2,000 millones y dice, no necesitamos que Estados Unidos nos dé a nosotros, a México, nosotros estamos haciendo nuestra propia inversión, pero Centroamérica sí requiere de ese apoyo. Ese es uno de los reclamos fundamentales. El otro, Daniel, es el planteamiento constante, avalado por la inmensa mayoría de las naciones integradas a la ONU, de que ya se levante ese infame bloqueo económico contra Cuba, y a eso fue a comprometerse también el presidente ante el pueblo y el gobierno cubano, a hacer todo su esfuerzo para que se levante ese bloqueo, y en Cuba también armar algunos compromisos de beneficio mutuo, entre ellos adquirir la vacuna pediátrica que ya desarrolló Cuba. Cuba tiene 5 vacunas ya contra el COVID, y le dice a Cuba es a quien, de quien adquiriremos esta vacuna pediátrica para México, para la población infantil mexicana. Y una cosa muy importante que me llamó la atención, alcancé a escucharlo hoy antes de que iniciáramos nuestro programa, alcancé a escuchar al presidente en la mañanera diciendo de los proyectos propios de nuestro país para llevar infraestructura y personal médico a las regiones más pobres del país, como es la montaña de Guerrero, y dice, estamos en condiciones de crear hospitales, infraestructura, pero fíjate, Daniel, dice el presidente, los médicos mexicanos no quieren irse para allá, y le pide a Cuba un acuerdo para que sean los médicos cubanos quienes puedan venir a apoyar estas regiones de mayor pobreza y aislamiento en México. Yo quiero hacer estos comentarios para ver si tú tomas en cuenta algunos y desarrollas tu opinión también con lo que tú quieras, Daniel. Adelante.
Y es tu última intervención, Daniel, por lo que acabas de anunciarnos. Gracias, Daniel, muy amable. Adelante. Bueno, sobre esto último de la falta de médicos que quieran ir a los lugares difíciles, a los lugares inhóspitos. Recordemos que ya eso sucedió con Dilma Rousseff en Brasil. Cuando Dilma Rousseff entra al gobierno, se topa con este mismo problema y saca una convocatoria a todos los médicos brasileños para que se contraten, les ofrece contratarlos en múltiples comunidades apartadas de las grandes ciudades, les ofrece buenas prestaciones y encuentra con tristeza que el médico brasileño en general no quiere irse a los pueblos y no atiende la convocatoria. Lo que hace entonces Dilma Rousseff es llamar, efectivamente, saca una convocatoria a médicos cubanos y vinieron médicos cubanos a atender en Brasil la demanda de médicos en las poblaciones separadas de las grandes ciudades, en las montañas, en los pueblos alejados. Y entonces se armó una protesta de los médicos brasileños. ¿Cómo traes cubanos? ¿Cómo que traes cubanos para desplazar a los médicos brasileños? Esperemos que eso no suceda en México, pero bueno, ya hay indicios. Y a mí me gusta mucho ver que el presidente haga este llamado para despertar la conciencia del joven médico mexicano que se tiene que estar formando, igual como se tienen que formar todo tipo de profesionales dispuestos a prestar sus servicios, no solo en las grandes ciudades. Mexicali, por ejemplo, es una ciudad donde hay un par de avenidas importantes del centro de la ciudad, del centro antiguo, donde están prácticamente todos los médicos especializados y donde las consultas son caras y el Valle de Mexicali y las regiones apartadas carecen de médicos. Pero bueno, veremos cómo evoluciona ese punto. Otro punto que no quiero dejar de tocar es que estamos a punto, creo que el año que viene, se cumplen 200 años desde que el presidente James Monroe de los Estados Unidos lanzó su proclama a la que se le ha llamado América para los americanos, ¿no? Aquella doctrina que se decreta por un presidente de los Estados Unidos llamado James Monroe, recién iniciada la independencia de México y cuando apenas empezaba a construirse el poderío de los estadounidenses, cuando el presidente Monroe proclama América para los americanos, lanzando una advertencia a los países de Europa y del resto del mundo para que no vengan a inmiscuirse en América, porque América la queremos para nosotros, prácticamente dijo el presidente Monroe. Qué buenas imágenes están ustedes poniendo ahí. Muchas gracias. Y bueno, 200 años de hegemonía, 200 años de hegemonía del tío Sam de los Estados Unidos. Qué buena imagen del tío Sam. Es aquí trabajo de Javier. Que está muy buena, mira. Está buenísimo. Sí, 200 años de dominación estadounidense requieren ya un despertar de los pueblos de Latinoamérica y qué bueno que el presidente López Obrador está impulsando esta relación de cooperación con los pueblos de Centroamérica, con los pueblos de América en general, con Cuba. Ya estamos observando las reacciones de la derecha mexicana, siempre llena de prejuicios, siempre prejuiciosa frente a Cuba, frente a la revolución cubana y tronando en contra del hecho de que el presidente López Obrador entable relaciones de cordialidad con ese país hermano. Y bueno, eso es lo que por el momento yo puedo decir. Me da mucho gusto que el presidente López Obrador esté impulsando este programa de desarrollo
pero además que no lo está haciendo en abierto y desafío a los Estados Unidos, sino también pidiendo su cooperación, porque en el punto concreto de que estamos hablando, pues les está pidiendo que ya pongan el dinero necesario, el dinero a que se comprometió el presidente Biden para los programas de desarrollo en los países de Centroamérica. Programas de desarrollo que también tienden a resolverle el problema a los Estados Unidos de la emigración que pasa por México, pues creando fuentes de trabajo, de desarrollo humano en la región del sureste mexicano y Centroamérica. A mí me pareció una gira muy provechosa y que además me gusta también mucho que haya retomado lo que ya dijo desde el año pasado, cuando se celebró el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Recordarán ustedes que está por cumplirse un año de que el presidente López Obrador proclamó la necesidad de unificar a América Latina, pensando en algo similar a lo que hicieron los europeos con la llamada Unión Europea. Unir los países de América, no para pelearse, no para confrontar a los Estados Unidos, sino para tener una colaboración estrecha entre todos los países de origen latinoamericano, de origen iberoamericano. Pues eso es lo que tengo que decir y me despido hoy de ustedes y del público de Cuatro Vientos. Armando, un abrazo y bueno, pues esperemos que Jaime Bonilla le vaya muy bien en la vida, fuera de la política, donde no pudo nunca ubicarse de manera que fuera bueno para la salud pública. Yo lo mejor le deseo en la vida privada, por supuesto. Te digo que eres un santo, mi estimado Daniel. Eres un santo. Déjame, me persino. Ay, Daniel, travieso. San Daniel. Que no te conoce, que te compre, Daniel. Adiós. Hasta luego, Daniel, cuídate mucho. Sí. Armando, ¿quieres cerrar con algo en particular, si fueras tan amable? Y con muchísimo gusto, porque, bueno, déjame ver si todavía tenemos el programa con Arnulfo. Ahorita estoy armando. Sí, Armando, yo nada más te quiero hacer una pregunta ya para que tú la incorpores a tu última participación de cierre de este programa. Me parece que esta gira del presidente López Obrador tiene una relación directa del cumplimiento de un acuerdo, el que se tomó en septiembre pasado con la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, esta novena cumbre, que despertó muchas expectativas porque se venía dejando de lado esta participación de México con Latinoamérica y hacía tiempo, la sexta cumbre fue, hacía tiempo que no se reunían los estados latinoamericanos y tuvo esta virtud, la que se realizó en México el año pasado. Y recuerdo muy bien, Armando, que ahí se pidió que México, y no recuerdo si fue Argentina, representaran los acuerdos, la posición que tomaron ahí en problemas fundamentales a tratar con Estados Unidos en la cumbre de las Américas. Entonces, va como vocero también y me parece que parte de este recorrido por Centroamérica, pues tiene que ver con un levantar consensos y llevar esta posición común ante la cumbre de América, de las Américas, con el presidente Joe Biden, y decir, bueno, vamos impulsando esta visión en la que coincidimos los países centroamericanos respecto a los problemas migratorios. Pero va más allá, como tú lo decías, del tema regional y migratorio, pero por lo pronto, por lo menos, impulsar eso en común con los países centroamericanos. ¿Cómo la ves? Hay ya echar a andar todo un andamiaje de acuerdos de América Latina sin la posición belicosa, sino hacerle entender a Estados Unidos la necesidad de que cambie su política frente a los países latinoamericanos. Yo te lo pregunto en esos términos, Armando, y espero tu
tu última intervención con mucho gusto. Sí, mira, en relación con esto que comentas, no lo toqué yo en la anterior participación, no lo había percibido así, pero ahorita que lo comentas me parece que sí es muy oportuno el señalamiento, porque si algo caracteriza al el actuar político de Andrés Manuel López Obrador es esa fineza en el manejo del timing político. Y no podemos pensar, si consideramos esta característica, que esta gira por Centroamérica pues haya estado, digamos que al margen de esta reunión que se va a celebrar precisamente convocada por los Estados Unidos, que se llama la Cumbre de las Américas, que era precisamente el instrumento a través del cual se trató de imponer el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que finalmente no se pudo llevar a cabo por la oposición de varios países muy importantes del cono sur de nuestro continente. Entonces, Andrés Manuel ha manifestado la postura de que esta Cumbre de las Américas tendría que ser una auténtica cumbre de todas las Américas, sin discriminación alguna. Y ha estado abogando porque se incorpore a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, que son 3 países que Estados Unidos no está considerando en la convocatoria. Y la postura de México ha sido, deben de incorporarse, deben de participar. Ahora, en esta reunión de la CELAC, tú mencionas, se planteó esta situación de que tanto México como Argentina llevasen digamos, como la representación o la voz de los países de América Latina para plantear una serie de cuestiones. Pues no sería nada raro que en esta cumbre los países de Centroamérica y el Caribe pugnaran porque los Estados Unidos, coordinadamente con México, los países centroamericanos, pugnaran porque Estados Unidos de una buena vez hiciera efectivo ese compromiso verbal del presidente Biden de invertir en América Central para combatir las causas de la migración. No es menor lo que informó el presidente López Obrador en esta gira en relación con la cantidad de personas beneficiadas con estos programas que hasta ahorita están siendo financiados exclusivamente por los países involucrados y por México, pero que ha tenido repercusiones importantes en la situación y mostró evidencias. Dijo, se han realizado encuestas en las que se les pregunta a las personas si ven qué posibilidades ven de poder hacer frente a su situación, yéndose a los Estados Unidos o quedándose en su país. Y ha mostrado datos que revelan cómo una parte creciente de las poblaciones de estos países han manifestado su deseo de quedarse en su país a condición pues de que estas cosas estén funcionando, como lo están haciendo en algunos países, que es el caso concreto de El Salvador, sobre todo El Salvador, y en menor medida en Honduras y Guatemala. Por ahí están los datos, no los tengo a la mano, pero habló de porcentajes sustancialmente distintos de personas que están viendo con buenos ojos estos programas y su preferencia a quedarse en su país, a ser usufructuarios o beneficiarios de estos programas, que ir a correr los riesgos que implica la travesía de llegar a los Estados Unidos, de entrar incluso a Estados Unidos y de poder hacer algo allá. En ese sentido, pues, a mí me parece que no podríamos descartar esta posibilidad. Esta gira también seguramente ha tenido que ver con eso, con esta realización de la Cumbre de las Américas, en la que seguramente Centroamérica presentará un frente unificado en torno a México y su propuesta para llevar estas inversiones para el desarrollo en América Central como medida para combatir los flujos migratorios. Y cerraría diciendo
que en la propuesta general que hace México para enfrentar los problemas que tienen que ver con el desarrollo de toda la América y para enfrentar el problema que significa que Estados Unidos sea una potencia declinante en materia económica y de comercio internacional, pero una potencia indiscutible en materia militar, con los riesgos que esta situación implica. Este planteamiento de Andrés Manuel López Obrador seguramente también va a contar con el respaldo de una cantidad importante de países en Latinoamérica. No sé cuál sea la postura que asuma, por ejemplo, Cuba frente a esta situación, porque ellos han padecido esta situación de la política hegemónica de los Estados Unidos. No sé cuál vaya a ser la postura de Venezuela o la de Nicaragua en particular, pero siento que por lo menos este planteamiento ya está siendo considerado, está siendo analizado, y me parece que en la mayor parte de los países habrá una simpatía en relación con el mismo. Porque me parece que es una solución, en mi opinión muy personal, me parece que es una solución hacia adelante, que evita la confrontación y que contribuye a transformar las bases de las relaciones internacionales a nivel mundial, en un sentido que propicia la cooperación y la consolidación de la paz en el mundo. Me parece que la Organización de las Naciones Unidas debiera de estar considerando incluso esta postura de México como una postura a trabajar, a impulsar por parte de esta organización, que se ha visto mal con estos conflictos que se han dado. Recordemos que la principal razón de ser de las Naciones Unidas es la preservación de la paz mundial, y su papel en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es eso, sino es de Rusia y Europa Occidental y los Estados Unidos, allá en Ucrania, el papel de la ONU ha sido francamente decepcionante. No han promovido con la debida intensidad y eficacia los mecanismos de diálogo para tratar de buscar una solución negociada. Están nadando de muertito y dándole tiempo a Estados Unidos, porque ese es el propósito, de que el conflicto se prolongue lo más que se pueda para tratar así de establecer Estados Unidos nuevamente su hegemonía, su influencia en esta región del mundo, que estaba perdiendo, pero que la estaba perdiendo no porque Rusia estuviese en una postura beligerante, sino porque estaba estrechando las relaciones económicas con Europa Occidental a través del abastecimiento de los energéticos. Entonces, yo creo que en esta reunión de la Cumbre de las Américas, este tema va a ser uno de los principales temas. Esta propuesta de López Obrador de buscar la unidad de toda América, pero sobre la base de la cooperación para el desarrollo, sobre la base del respeto de la soberanía y de lograr una prosperidad para todos los países latinoamericanos. Sí. Oye, Armando, ¿y esto potencia a López Obrador como un liderazgo regional importante? ¿Cómo ves tú los liderazgos en Latinoamérica para sacar adelante esta visión de política y de nueva relación entre Estados Unidos y Canadá? Lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. Creo que es una coyuntura que favorece que se puedan llevar adelante este tipo de proyectos. El hecho de que varios países de América Latina en los últimos años hayan pasado de gobiernos más identificados con el neoliberalismo a gobiernos de carácter progresista favorece esta situación. Y habíamos mencionado que había dos opciones. Estaba el caso, por ejemplo, de Colombia, que está muy próximo, y otro era el de Brasil. Ya anunció, el día de ayer vi la noticia, Lula, que va de candidato.
que va de candidato a la presidencia de Brasil. Y seguramente va a ser una campaña exitosa y volverá, en mi opinión, tiene amplísimas posibilidades de volver a ser presidente de la República. Y eso va a darle un giro a toda esta situación, o más bien va a fortalecer la tendencia de esta situación que se está dando en América Latina, que va a ser muy favorable para replantear los términos de la relación con los Estados Unidos, de todo América Latina. Y ahí pienso que Andrés Manuel tiene una tarea que no puede eludir, que es la de fortalecer su posición entre los líderes de América Latina para conjuntamente llevar adelante esta propuesta de modificar las relaciones entre toda América y los Estados Unidos. Habrá que trabajarlo con Lula, tendrá que reunirse con él, ya lo hizo recientemente aquí en México, habrá que continuar esos contactos, fortalecer los contactos con Argentina, y hay que trabajar con Chile, con el nuevo presidente de Chile que tiene también una postura progresista. Y en ese sentido, pues yo sí pienso, ¿verdad?, que más allá de si quiere o no quiere hacerlo, Andrés Manuel ha venido trabajando, ha venido construyendo un liderazgo en América Latina, que se nota mucho porque se había perdido por completo. Veamos el triste papel que desempeñó el canciller el canciller de Peña Nieto, ¿no? Videgaray, como promotor del Grupo de Lima y como punta de lanza, junto con Almagro para aislar y combatir a Venezuela, para debilitar las relaciones con Cuba. Bueno, todo eso ahorita es totalmente distinta la situación, totalmente distinta. Y eso hace que la política exterior de México sea más notoria. Yo no sé si Andrés Manuel tenga algún tipo de aspiración, por ahí se especula, ¿no? Y hasta se le compara con Echeverría, que pretendió ser el líder del tercer mundo, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Incluso la postulación a secretario general de la ONU y cosas por el estilo. Yo no sé si Andrés Manuel tenga algún tipo de pretensión en este sentido, me parece que no, ¿verdad? No lo veo. Pero hay quien especula en esa situación. Pero yo creo que es lo menos relevante. Yo creo que lo que hay que valorar ahorita es lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando en este momento es que sí, efectivamente, el papel del presidente de México, en este caso es López Obrador, pero el papel de México en América Latina está cobrando relevancia muy, muy importante. Muy bien. Permítame hacerte dos preguntas rapidísimas. La primera, ok, mira, fíjate que estaba observando ahorita información sobre las otras cumbres que se han realizado en el país, en el continente americano, y en cuando menos 3 de ellas no estuvo presente ningún representante de los Estados Unidos, no fue el presidente de los Estados Unidos. No sé qué sucedería, y es una pregunta, ¿tú qué crees? Obviamente es una especulación, porque ni siquiera podemos saber si pudiera realmente suceder algo como lo que estoy planteando. Hay un consenso y México está impulsando que hay que invitar a estas 3 naciones que ya tachó de la lista y la puso en lista negra Joe Biden, ¿sí? Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Tú crees que se podría impulsar una no participación entonces de México en esta cumbre o de otras naciones latinoamericanas en respuesta fuerte a ahora sí, señalar ahora sí un territorio? ¿Sabes qué? Aquí vamos todos, o no va nadie, o van algunos los que sean todavía aliados tuyos desde tu punto de vista neoliberal, porque en este momento hay varias naciones que de nueva cuenta le apuestan a la progresividad, ¿no? A los gobiernos progresistas, así se les dice. Y esa será la primera pregunta. Y segundo, también, y pensando que a lo mejor sí se realiza la cumbre con la ausencia de estas 3 naciones, ¿tú crees que lo que se acuerda ahí finalmente también se pueda poner en práctica? ¿O sería ya un trabajo que deberíamos de hacer finalmente los latinoamericanos? La integración, ahora sí, del sueño bolivariano. ¿Crees tú que sería, independientemente de lo que pase ahí,
sería ya un paso más a lo que se dio en CELAC, los acuerdos que los latinoamericanos tomen en relación a Estados Unidos y a Canadá en el continente, en su integración? Mira, no creo que Andrés Manuel pudiese promover o siquiera sumarse a la idea de boicotear la Cumbre de las Américas. Creo que va en contra de lo que ha venido planteando, ¿no? Sí. Sería una postura hasta cierto punto incongruente, con esa idea de establecer el diálogo entre todos, ¿no? Yo pienso que México va a estar en esa cumbre, ¿verdad? Me parece que Argentina va a estar en esa cumbre. No sé si hay algunos otros países, leí por ahí, más bien vi, no leí bien la nota, de que había algunos países que estaban considerando la posibilidad de no asistir. Precisamente porque no van estos 3 países que hemos mencionado, ¿no? Yo creo que México no va a estar en esa postura. Sí va a ir y va a promover que haya el diálogo. Ahora, si se realiza la cumbre como al parecer va a ser, y no van estos 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, yo creo que aún así México va a impulsar los acuerdos, estas iniciativas, va a tratar de sacarlas adelante y hará algún señalamiento en relación con la ausencia de estos países. No creo que la deje pasar, ¿verdad? Va a hacer alguna declaración en la misma cumbre, ¿no? Como parte del discurso, va a hacer alguna referencia a lo inadecuado de haber dejado fuera a estos 3 países por razones de carácter meramente ideológico y más bien por razones de carácter hegemonista, ¿no? Precisamente el planteamiento de Andrés Manuel es que la unidad se dé al margen de este tipo de situaciones. Y si la postura de Estados Unidos es no invitarlos, pues la crítica de México en ese sentido es que deben estar, ¿no? Porque las razones que se argumentan para excluirlos no son válidas, no contribuyen a este esfuerzo de integración. Y eso puede llevar al fracaso de esa integración, porque cuando habla de que hay que dejar atrás los viejos esquemas, los viejos modelos, a eso se refiere precisamente, ¿no? Así es. A esos modelos hegemonistas. Modelos de hace 200 años que ya son anacrónicos, caducos en las relaciones con los estados. Pero es un tema... Y que no han funcionado. Sí, y es un tema que tendremos oportunidad de ver porque se van a ir decantando las posiciones de aquí a junio. Es en junio cuando se realice esta cumbre. Armando, pues muchas gracias por estar. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, Armando. Un abrazo y que tengas muy buena semana. Igualmente, nos vemos. Hasta pues pronto. amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítanme, les voy a recomendar, por favor, que puedan, si tienen ustedes la oportunidad de leer y compartir un trabajo sobre el tema de los desaparecidos en Baja California que acabamos de subir ayer por la mañana. Créame que de veras es impresionante lo que está sucediendo con el tema de los desaparecidos en Baja California, las desapariciones en Baja California de personas. Hemos dado un resumen, estamos dando un resumen que creo yo que sintetiza finalmente cómo esta comisión estatal, le dicen comisión local de búsqueda en el gobierno de Baja California, se ha convertido realmente en un verdadero dolor de cabeza. Y pues lo más grave de todo es que hay grupos ya de colectivos que están trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California, que ya están señalando al actual, me dice nada más, al actual comisionado de búsqueda, y que pareciera ser que tiene la intención de reelegirse por 3ª ocasión en ese cargo. Pues amigos y amigas, hay evidencias muy fuertes de que está contratando, de que contrató y que todavía tiene por ahí algunas personas que estaban trabajando con cárteles de las drogas acá en Baja California, que fueron detenidos en los Estados Unidos con cargos precisamente de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y cosas así. Y obviamente también hay otra acusación de que incluso está contratando a personas de su familia, a sus sobrinos. Entonces, estas cosas, amigos y amigas, no deben de suceder, tienen que ser rápidamente cortadas, pero ese es apenas un hilito de una problemática que ahí tratamos de resumirla. Está un poco largo el trabajo, es un reportaje, pero a final de cuentas intentamos aportar en 4 vientos
algo que realmente valga la pena y nos sirva para tener un contexto general de qué está pasando con esos 12,756 desaparecidos contados hasta marzo del 2021 y desde 2009 existen en Baja California. Una situación realmente lamentable. Casi 84 personas desaparecidas por cada 100,000 personas aquí en Baja California, amigos y amigas, uno de los niveles más altos a nivel nacional y que pues, simple y sencillamente requiere una atención súper especial y urgente por parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Gracias. Muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues trataremos de hacer contacto con familiares también de personas desaparecidas aquí en Baja California, aquí en Ensenada concretamente, y que tienen una concentración hoy, Javier, a las 2, 4 de la tarde, van a ir con rumbo a la Fiscalía del Estado, con su sede aquí en Ensenada, y vamos a comunicarnos con ellos para tener la información. Espero que puedan participar mañana con nosotros en un programa. Vamos a ver si es posible, Alicia. Y bueno, muchísimas gracias. Se comunicó con nosotros Alma Araceli Piña. Están en camino a Ensenada, vienen a apoyar a los maestros en su protesta porque el gobierno del Estado les debe ahí prestaciones a los maestros interinos y evidentemente también a los maestros que están pensionados, jubilados por la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estarán aquí también en apoyo. Sin duda alguna, Alicia, si son invitados también para la protesta de los seguramente se van a unir. Por desaparecidos, ahí van a estar también. Amigos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, amigos. Sigan bien.